Apreciados amigos, hoy volvemos a tener la oportunidad de dialogar algunos minutos con el propósito de hallar seguridad y certeza en el así dice Jehová. Esto es en la palabra de Dios y muy especialmente en sus registros proféticos. De hecho, ya han transcurrido algunos meses desde que iniciamos el estudio del libro del profeta Daniel y aún no hemos agotado su contenido. En relación con estos estudios, hay dos hechos que quisiera mencionar a manera de introducción. En primer lugar, que preparo estos temas cuidadosamente, con oración y claro está, con la Biblia abierta a mi lado. Lo hago así porque siento que no debo presentar nada que no esté basado en la palabra de Dios. Si de opiniones se tratara, son demasiadas las que ya circulan por este cansado mundo. Lo que necesitamos de veras es algo que esté por encima de las opiniones humanas, algo que permita evaluarlas a todas ellas y con plena certeza. Ese algo es la palabra de Dios. Un escrito está, utilizando la frase con la cual nuestro Señor derrotó a Satanás vez tras vez en el desierto de la tentación. En segundo lugar, saben, preparo estos temas imaginando rostros expresivos, rostros de personas que miran y escuchan con interés. Y así trato de imaginar al ama de casa, quien en medio de las interminables tareas del hogar, con el televisor a la vista, trata de captar y entender lo que compartimos en estos estudios. Imagino rostros de gente joven, en cuyos ojos brilla la sed de conocimiento, no solo de hechos, sino del verdadero significado de los eventos, que en vertiginosa sucesión parecen agolparse sobre un mundo sumido en una confusión creciente. Imagino también el rostro de un padre, y lo veo con rasgos que reflejan preocupación al pensar en el mundo al cual ha traído a sus hijos y la responsabilidad que tiene de ayudarlos a encontrar un rumbo certero en medio de la maraña de un porvenir cada vez más incierto. Sí, rostros y más rostros, reflejada en todos ellos la inquietud por un mañana cuyas brumas y nieblas parecieran esforzarse al máximo por impedir la contemplación de algún rayo de luz. Pero a todos, apreciados amigos, sin excepción, puedo asegurarles que hay luz más allá de las nubes tormentosas, luz que emana de Dios, del Padre de las luces, como lo llama el apóstol Santiago, reflejada con toda exactitud en su santa palabra. Todos los libros de la Biblia son importantes, es cierto. De hecho, no hubo ni hay tal cosa como grados o porcentajes de inspiración, como para suponer que una porción de la Biblia sea más inspirada que otra. San Pablo, en su segunda carta a Timoteo, aseguró a su joven discípulo que toda la Escritura es inspirada por Dios, significando que es en toda ella, Antiguo y Nuevo Testamentos, como nos habla Dios. Así todo, hay algunos de los libros de la Biblia que nos proporcionan un mirador más ventajoso, especialmente en la evaluación de los acontecimientos. Me refiero a los escritos de los profetas, y entre todos ellos descuellan nítidamente dos altas cumbres, una en el Antiguo Testamento, el libro del profeta Daniel, y la otra en el Nuevo, el Apocalipsis o Revelación de Jesucristo, dos libros bíblicos que se complementan maravillosamente, sin contradicción alguna entre sí. Hasta aquí nuestro estudio ha estado centrado en el ascenso a la primera de estas cimas, la representada por el libro de Daniel, y en el mismo hemos llegado a un punto más importante, verdadera culminación de todo su mensaje. Ustedes saben que me estoy refiriendo al capítulo 8, verso 14. Hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. En este versículo hay un mensaje vital y la insistencia en la necesidad de comprenderlo se reitera en varios pasajes del resto del libro. ¿Qué es eso de tanta importancia? ¿En qué radica su relevancia? En el Salmo 68, 24, pasaje que ya leímos en nuestro tema anterior, David expresó la sublime verdad de que es en el santuario donde Dios se revela a sí mismo en forma suprema. En las palabras del salmista, vieron tus caminos, oh Dios, los caminos de mi Dios, de mi Rey en el santuario. ¿Qué quiso decir el poeta hebreo con estas palabras? ¿No fue acaso en la cruz
donde reveló Dios sus caminos en forma más completa, permítanme reiterarlo. Hay una muy estrecha relación entre la cruz y el santuario. Separarlos implicaría despojarlos en gran medida de su maravilloso significado. Al señalar los caminos de Dios, David hacía referencia a la forma en la que Dios hace las cosas, especialmente la forma mediante la cual Él resuelve el mayor de los problemas de todo el universo, la infección contaminante que el pecado introdujo en la naturaleza humana, problema del cual surgen todos los otros problemas que nos acojan como individuos y como humanidad. Esa forma de resolver el problema debe estar por fuerza íntimamente vinculada a la naturaleza de Dios, al ser de Dios. Dios nunca ha hecho ni nunca hará nada contrario a su propia naturaleza. En otras palabras, es en el santuario donde el carácter de Dios se nos revela con mayor plenitud. Esto fue lo que David nos quiso enseñar cuando escribió las palabras de este verso. Vieron tus caminos, oh Dios, los caminos de mi Dios, de mi Rey en el santuario. De acuerdo al anticipado proféticamente en Daniel 8:14, el pasaje que estamos considerando cuidadosamente, al cabo de 2300 años, a partir del decreto promulgado por Artajerjes I en el 7º año de su reinado, esto es, en el año 457 a.C., estas verdades maravillosas, verdades relacionadas con Dios y su santuario, habrían de ser restauradas en el conocimiento de los hombres y habrían de serlo luego de siglos de implacable pisoteo de las mismas por parte de un poder político religioso que se erguiría de entre las ruinas del Imperio Romano. Una ecuación matemática bien sencilla, por cierto, nos permite anticipar que ese largo lapso de 2300 años concluyó en el último trimestre del año 1844. Para ser exactos, en el mes de octubre de 1844. En la Biblia son centenares los pasajes que se refieren al santuario y en ellos se define y describe reiteradamente, con notable precisión, la extraordinaria relevancia de su significado. ¿Qué es lo que quiere significar la Biblia con la palabra santuario? En primer lugar, aquel tabernáculo o carpa sagrada cuya construcción dirigió Moisés al pie del monte Sinaí, de acuerdo a las instrucciones que recibiera de Dios, y que habría de servir como figura o ilustración de las cosas celestiales. Y también, en segundo lugar, al verdadero tabernáculo en el cielo, el gran modelo hacia el cual debía señalar todo el ritual que se realizaba en el santuario terrenal. De hecho, el santuario terrenal no fue otra cosa que una copia en escala enormemente reducida, una miniatura, una especie de maqueta, por así decirlo, del santuario celestial. Aquel santuario portátil en el tiempo fue reemplazado por el templo construido por el rey Salomón. Destruido este casi 400 años más tarde, volvió a ser levantado por quienes regresaron del prolongado cautiverio en Babilonia. Ese segundo templo, siglos más tarde, fue notablemente embellecido por Herodes el Grande, mediante un ritual de riquísimo simbolismo, cumplido en los sagrados recintos de esos santuarios que se fueron sucediendo en el tiempo. Se ilustró durante más de un milenio lo que la Biblia quiere que los hombres sepan acerca de los caminos de Dios, del gran operativo divino para salvar al pecador, no en sus pecados, sino de sus pecados. Con la muerte de Jesús en la cruz, caducó definitivamente la validez de todo ese ritual simbólico y el camino quedó entonces abierto, utilizando expresiones de San Pablo, para el acceso al verdadero santuario, al templo de Dios en el cielo, ese templo levantado por el Señor y no por las manos humanas. El camino a este verdadero santuario solo podría revelarse cuando llegara a su fin el santuario que le servía de ilustración o símbolo. En Hebreos capítulo 9, los versos 9 al 14, el apóstol ofrece una comparación de los dos santuarios, el simbólico aquí en la tierra y el real en la morada de Dios, y declara que todo lo vinculado con el terrenal es símbolo para el tiempo presente, es decir, hasta el tiempo cuando Cristo muriera en la cruz, como el Cordero de Dios.
en el cual, ese templo, se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de la reforma de todas las cosas. Pero estando ya presente Cristo, es decir, después de su muerte en la cruz, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el santuario, esto es, en el celestial, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociados a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Hace unos momentos nos planteamos el interrogante de la relación entre la cruz y el santuario. Y en los pasajes recién leídos de la Epístola a los Hebreos, San Pablo nos proporciona la respuesta. En el servicio simbólico del santuario terrenal, nada se hacía sin sangre. La sangre de los animales que eran sacrificados como símbolos del Cordero de Dios, que habría de venir a morir por los pecadores. ¿Recuerdan, amigos, las palabras con las que Juan el Bautista señaló a Jesús allá en las orillas del Jordán? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Pues bien, en el santuario celestial nada podría haberse hecho mientras que no se dispusiera de una sangre digna de ese santuario, nada menos que la sangre del Hijo de Dios. En esto está precisamente la relación de que venimos hablando, la estrecha relación entre la cruz y el santuario celestial, porque fue en la cruz donde se proveyó la sangre necesaria para inaugurar el ministerio del santuario celestial. Allá sobre aquella cruz, Jesús se ofreció a sí mismo como la víctima vicaria y en virtud de ese supremo sacrificio pudo inaugurar el santuario celestial en el cual ahora ministra como único y suficiente sumo sacerdote y sumo pontífice. Sí, la cruz y el santuario están indisolublemente unidos. Ambos revelan los caminos de mi Dios, de mi Rey en el santuario. Tal como lo describió David, el camino del santuario celestial, al cual San Pablo se refiere como un camino nuevo y vivo, pasa por la cruz. Es más, la cruz es su portal de acceso. La explicación inspirada del apóstol en Hebreos capítulo 10, los versículos 19 al 23, lo expresa con estas palabras. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el santuario por la sangre de Jesucristo, quisiera destacarlo, amigos, se entra al santuario únicamente por medio de la sangre de Jesucristo. La cruz es el único portal de acceso al mismo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Lo tenemos claro, apreciados amigos. La obra de Cristo no concluyó cuando dio su vida en la cruz del Calvario, sino en realidad fue recién entonces cuando la misma comenzó. Las Escrituras son muy claras en señalar la divinidad de nuestro Señor y como tal su eternidad. Nunca hubo un tiempo cuando Dios el Padre y Dios el Hijo no estuvieran en íntimo compañerismo. Todo lo que la Biblia afirma acerca de Dios también es aplicable a Cristo. Fue Cristo el creador de todo el universo y como tal también el creador de esta tierra y del hombre. Fue Él quien se reveló a los patriarcas de antaño y guió sus pasos. Fue Él quien sacó a los hebreos de la esclavitud egipcia y quien los condujo durante el largo peregrinaje por el desierto. Fue Él quien también cuidó de su pueblo, instalado ya en la tierra de Palestina, y quien a través de sus voceros, los profetas, le envió mensajes de reprensión y de consuelo. Ese mismo Cristo
fue quien se encarnó, se hizo carne humana en el vientre de aquella bienaventurada Virgen de Nazaret, María. Así que al decir que fue en la cruz donde comenzó su obra, lo que quiero significar es que mediante esa dolorosa experiencia pudo inaugurar su maravilloso ministerio de intercesión y perdón, o si se lo prefiriera, de justificación y santificación. Todo lo anterior, tanto en el tabernáculo como en los dos templos, el de Salomón y el de Herodes, había sido tan solo una ilustración, muy vívida por cierto, pero nada más que una representación simbólica. Ahora, en el momento decidido por Dios, con mucha anticipación, en los años finales del lapso de las 70 semanas o 490 años, profetizado en el capítulo 9 del libro de Daniel, el preexistente y eterno Hijo de Dios vino a este mundo tomando la naturaleza humana sobre sí y llevó toda la revelación de Dios a su culminación. Durante 4000 años, Dios se había servido de la cooperación de instrumentos humanos, los profetas, sus mensajeros o voceros, para decirles a los hombres que Él no es como Satanás pretende que Él sea. Cuando todo lo que los hombres pudieron decir, por así decirlo, se agotó, Dios vino en la persona de su Hijo para vivir entre los hombres. En las gráficas palabras de Juan 1:14, Cristo vino a levantar su carpa en el campamento de los hombres, a fin de revelarse a ellos en persona, para que los hombres pudieran comprenderlo mejor. Fue por eso que ya cerca del fin de su ministerio terrenal, en vísperas de su crucifixión, pudo contestar aquel peregrino pedido de Felipe en la forma en que lo hizo. ¿Cuál fue ese pedido? El diálogo está registrado en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 14, verso 8 en adelante. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedlo por las mismas obras. Sí, amigos, en nada exageró Jesús las cosas. Ver a Jesús, el Hijo de Dios, significa ver a Dios, ver al Padre. Dios veló su divinidad en la humanidad a fin de que los hombres pudieran verlo y sobrevivir. Si hubiera venido en la plenitud de su divinidad, los hombres hubieran caído muertos ante su sola presencia. Suprema condescendencia de Dios. Se hizo hombre y rodeado de circunstancias totalmente desventajosas, combatido y negado por quienes profesaban ser su pueblo, reveló a lo largo de más de 30 años, desde su nacimiento en Belén de Judea hasta su ascensión de regreso al cielo, cómo es Dios. Cuando los hombres estuvieron en condiciones de comprender que Dios no es el autor del pecado, ni del sufrimiento, ni de la muerte, cuando estuvieron en condiciones de percibir que Dios anhela la salvación de todos los seres humanos y que por ello anhela separarlos de todo lo que atenta contra su felicidad, entonces, en una demostración suprema de amor, amor insondable e inefable, dio su vida como sacrificio vicario por el pecado. Todo esto significa que Él murió por usted, estimado televidente, y también por mí. ¿Qué mayor demostración del carácter de Dios podría esperarse? La verdad es que el mismo Satanás, instigador directo de todo el proceso de la rebelión y del pecado, y por ende de la cruz, quedó mudo de asombro a ver cuánto estuvo dispuesto a sufrir el Creador por la salvación y la felicidad eterna de sus criaturas. Ahora sí, con este aspecto de su obra ya cumplido, Cristo estuvo en condiciones de iniciar su gran tarea, la de la separación del pecado de los pecadores. ¿Acaso no lo había hecho ya antes de la cruz? Sí, y aún desde el mismo comienzo de la transgresión de nuestros primeros padres, pero todo condicionado al ofrecimiento de sí mismo sobre la cruz, como víctima sustitutiva del hombre. ¿Cómo fue que pudo hacerlo antes de su muerte? Mediante el sistema de los sacrificios animales, no cualquier animal, sino tan solo los que Él especificó, corderos para el sacrificio diario y machos cabríos para el sacrificio anual, todos símbolos
de quien habría de dar su vida por el rescate del hombre. En nuestro tema anterior, mencionamos dos de las grandes lecciones enseñadas mediante la gran ilustración representada por el santuario terrenal y los servicios rituales que en él se cumplían. En primer lugar, que Dios anhela acercarse a los hombres y que en ello Él siempre toma la iniciativa. Y en segundo lugar, que sin sangre no puede haber perdón. Permítanme hacer referencia hoy a otras dos. Como se complementan mutuamente, las mencionaré como si fueran solo una. Todo lo relacionado con el santuario, o lo que es lo mismo con la salvación de los hombres, ha girado y gira en torno a dos palabras claves que mencionamos de paso en nuestro tema anterior: sustitución y transferencia. ¿En qué sentido deben entenderse estos dos términos complementarios? En el sentido de que para que el hombre pudiera recibir el don de la salvación, debía proveerse de un sustituto, alguien que tomara su lugar, que lo reemplazara y sobre quien se transfiriera o se cargara el castigo de su culpa. Este sustituto, claro está, debía ser totalmente inocente, ya que de no serlo tendría que cargar con su propia culpa, con la penalidad correspondiente a su propio pecado. ¿Cómo se realizaba este proceso de sustitución y transferencia en el santuario terrenal? Es importante que lo repasemos a fin de que podamos comprender bien, ya que, no lo olvidemos, eso constituía una ilustración de la forma en que Cristo, a su debido tiempo, habría de hacerlo por el hombre. Me permitiré citar unos párrafos que lo dicen muy bien, de una de las obras claves de Elena de White, El conflicto de los siglos, página 470 y 471. El servicio del santuario terrenal consistía de dos partes. Los sacerdotes ministraban diariamente en el lugar santo, mientras que una vez al año el sumo sacerdote efectuaba un servicio especial de expiación en el lugar santísimo para purificar el santuario. Día tras día el pecador arrepentido llevaba su ofrenda a la puerta del tabernáculo y poniendo la mano sobre la cabeza de la víctima confesaba sus pecados, transfiriéndolos así figurativamente de sí mismo a la víctima inocente. Luego se mataba el animal. Sin derramamiento de sangre, dice el apóstol, no hay remisión de pecado. La vida de la carne en la sangre está. Levítico capítulo 17 y verso 11. La ley de Dios quebrantada exigía la vida del transgresor. La sangre, que representaba la vida comprometida del pecador, cuya culpa cargaba a la víctima, la llevaba el sacerdote al lugar santo y la salpicaba ante el velo, detrás del cual estaba el arca que contenía la ley que el pecador había transgredido. Mediante esta ceremonia, el pecado era transferido figurativamente por intermedio de la sangre al santuario. En ciertos casos, la sangre no era llevada al lugar santo, pero el sacerdote debía entonces comer la carne, como Moisés lo había mandado a los hijos de Aarón, diciendo: «Dióla él a vosotros para llevar la iniquidad de la congregación». Levítico 10:17. Ambas ceremonias simbolizaban por igual la transferencia del pecado del penitente al santuario. Hasta aquí la citan. ¿Cómo se realizaba entonces el proceso de sustitución y transferencia? Cuando el pecador, consciente de haber transgredido la ley de Dios y sintiéndose por ello mismo culpable, anhelaba recibir el perdón de Dios, debía aproximarse al santuario llevando un animalito, generalmente un cordero. Nada se hacía en secreto o privadamente, sino a ojos de todo el pueblo. Una vez entrado en el gran atrio que rodeaba al tabernáculo, se acercaba al altar de los holocaustos o sacrificios y allí recibía del sacerdote oficiante un cuchillo. Procedía entonces a confesar sus pecados con las manos sobre la cabeza del animalito y acto seguido lo degollaba. El sacerdote recogía entonces parte de esa sangre en un tazón y con ella untaba los cuernos del altar. Así, por medio de esta doble ceremonia, el pecado era transferido del pecador al animal y mediante la sangre de éste al altar. La contaminación pasaba así simbólicamente del pecador al animal y de éste al altar. Cuando cumplía esta ceremonia, no desprovista por cierto de una fuerte emotividad, el pecador regresaba a su tienda como pecador perdonado, inocente, justo. Su pecado, su condenación, había sido separada de él y ahora estaba sobre el altar de los holocaustos, símbolo de la cruz del Calvario. Al fin del día, mediante la ceremonia del servicio vespertino
o de media tarde, se realizaba una nueva transferencia del altar al santuario mediante la sangre de un cordero sacrificado por el sacerdote oficiante. Mientras el cuerpo del animal ardía y se consumía sobre el altar, su sangre era llevada en un tazón al lugar santo del santuario y allí asprejada hacia el velo que separaba los dos compartimientos. De esta manera, la contaminación quedaba transferida al santuario, al lugar santísimo, el lugar donde se manifestaba la presencia de Dios sobre el arca del pacto o testamento. Ese mueble tenía en su interior las dos tablas de piedra en las que estaba grabado el decálogo, la ley de Dios. De esta manera, mediante esta doble transferencia del pecado mediante sangre, la ley de Dios quebrantada por el pecador quedaba ahora satisfecha. La cuenta había quedado saldada y el pecador dejaba de serlo. Había sido librado de la culpabilidad de la transgresión que había cometido. Esta era la obra que se realizaba todos los días en el santuario terrenal, simbolizando al gran sustituto que habría de venir, Cristo Jesús. En nuestro próximo estudio, que les anticipo será sumamente interesante, consideraremos cómo, una vez al año, se purificaba el santuario terrenal. No se lo pierdan, queridos amigos, porque será realmente, como acabo de decirlo, muy interesante. Y ahora elevemos nuestros pensamientos en una oración a nuestro Padre Celestial. Oremos. Nuestro Padre que moras en los cielos y que desde tu morada en el lugar santísimo del santuario celestial nos ofreces perdón y limpieza, queremos alabarte y agradecerte por esta suprema demostración de tu amor. Y rogarte que cumplas esta obra en nosotros mediante Cristo Jesús, tu amado Hijo. En su precioso nombre te lo agradecemos profundamente. Amén. Sí, mis amigos, las dos palabras que resumen todo el servicio del santuario y todo el plan de la salvación son sustitución y transferencia. Nunca las olviden. Un sustituto dispuesto a que le transfiramos nuestras miserias, nuestras culpas, nuestras faltas, y Él a su vez nos transfiere su paz, su perfecta justicia. Quiera el Señor que estas verdades calen profundo en nuestro corazón. Dios les bendiga, mis queridos amigos, de tal manera que estas realidades se transformen en verdad en su corazón. Amén. Saben, preparo estos temas imaginando rostros, rostros expresivos, rostros de personas que miran y escuchan con interés. Y así trato de imaginar al ama de casa, quien en medio de las interminables tareas del hogar, con el televisor a la vista, trata de captar y entender lo que compartimos en estos estudios. Imagino rostros de gente joven, en cuyos ojos brilla la sed de conocimiento, no solo de hechos, sino del verdadero significado de los eventos, que en vertiginosa sucesión parecen agolparse sobre un mundo sumido en una confusión creciente. Imagino también el rostro de un padre, y lo veo con rasgos que reflejan preocupación. Todos los libros de la Biblia son importantes, es cierto. De hecho, no hubo ni hay tal cosa como grados o porcentajes de inspiración, como para suponer que una porción de la Biblia sea más inspirada que otra. San Pablo, en su segunda carta a Timoteo, aseguró a su joven discípulo que toda la Escritura es inspirada por Dios, significando que es en toda ella, Antiguo y Nuevo Testamentos, como nos habla Dios. Así todo, hay algunos de los libros de la Biblia que nos proporcionan un mirador más ventajoso, especialmente en la evaluación de los acontecimientos. Me refiero a los escritos de los profetas. Y entre todos,
Apreciados amigos, hoy volvemos a tener la oportunidad de dialogar algunos minutos con el propósito de hallar seguridad y certeza en el así dice Jehová. Esto es en la palabra de Dios y muy especialmente en sus registros proféticos. De hecho, ya han transcurrido algunos meses desde que iniciamos el estudio del libro del profeta Daniel y aún no hemos agotado su contenido. En relación con estos estudios, hay dos hechos que quisiera mencionar a manera de introducción. En primer lugar, que preparo estos temas cuidadosamente, con oración y claro está, con la Biblia abierta a mi lado. Lo hago así porque siento que no debo presentar nada que no esté basado en la palabra de Dios. Si de opiniones se tratara, son demasiadas las que ya circulan por este cansado mundo. Lo que necesitamos de veras es algo que esté por encima de las opiniones humanas, algo que permita evaluarlas a todas ellas y con plena certeza. Ese algo es la palabra de Dios. Un escrito está, utilizando la frase con la cual nuestro Señor derrotó a Satanás vez tras vez en el desierto de la tentación. En segundo lugar, preocupación al pensar en el mundo al cual ha traído a sus hijos y la responsabilidad que tiene de ayudarlos a encontrar un rumbo certero en medio de la maraña de un porvenir cada vez más incierto. Sí, rostros y más rostros, reflejada en todos ellos la inquietud por un mañana cuyas brumas y nieblas parecieran esforzarse al máximo por impedir la contemplación de algún rayo de luz. Pero a todos, apreciados amigos, sin excepción, puedo asegurarles que hay luz más allá de las nubes tormentosas, luz que emana de Dios, del Padre de las luces, como lo llama el apóstol Santiago, reflejada con toda exactitud en su santa palabra.